a un nivel extremo, a un nivel mayor. Y Juan entonces se le da una orden, no es un consejo, es una orden. Juan escribe. Tenemos que tomar en cuenta que Juan para este tiempo ya era una persona de edad avanzada, que una de las cualidades tal vez para este tipo de persona o para él en específico era que la memoria no era su mejor amigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo me considero dentro de ese rango y todavía puedo decir que estoy un poquito joven. Y mi memoria no es mi mejor amiga. Yo siempre traigo una agenda conmigo porque tengo que anotar todo lo que tengo por hacer, porque si no luego la jefa en mi casa llego a tener problemas, ¿no? Entonces tengo que tener todo anotado. Y se le dice a Juan, anótalo, porque lo que vas a ver es tan glorioso, es tan grande, que necesito que quede como, que en otras palabras, Juan, esto que vas a ver no es para ti. O sea, sí lo vas a ver tú y lo vas a disfrutar, pero esto es para las generaciones. Esto es para la predicación del evangelio, para que el evangelio que predicamos tenga un mayor peso. Y algo que a mí me llama mucho la atención, mi hermano, Dios es un Dios de amor. Si Dios no nos amara, como Él nos ama, no nos dejaría su palabra. Justamente tengo un empleado en mi negocio que va a una iglesia donde predico una vez al mes. Y me lo recomendaron. Yo necesitaba un empleado y me lo llevé para mi negocio. Y él tiene muchas dudas. Él va a la iglesia porque literalmente casi lo llevan, ¿no? Porque lo invitan, no dejan de insistirle, y él está porque alguien está insistiendo. Mi hermano, no deje de insistir a las personas para que vengan a la casa de Dios. Podrán ir a la fuerza al principio, pero yo veo que en él Dios va a hacer algo grande. Dios lo va a impactar de tal manera que él ya no va a ir a la fuerza, sino va a ir por propia voluntad. Pero mientras ese proceso llega, a mí me toca estarle predicando casi cada día, porque me hace preguntas. Yo le dije un día, si tú tienes dudas sobre la escritura, sobre la palabra de Dios, aprovéchame, aquí estoy. Yo con todo gusto te puedo resolver, más bien no resolver todas tus dudas, porque no lo sé todo, pero le voy a pedir a Dios gracia y sabiduría para que me dé la palabra correcta para ti. Y como que me lo tomó muy en serio. Y justamente el día de ayer, mientras estábamos trabajando, él me preguntaba, dice, ¿por qué Dios es un Dios egoísta? ¿Por qué Dios solo quiere la adoración para Él? ¿Por qué no respeta que haya más dioses? Y cuando me hace esas preguntas, yo me digo, wow, ¿cómo responder? Donde yo no le puedo responder con teología, yo no le puedo responder con todo el conocimiento tal vez que yo pudiera tener, porque no me lo va a entender. ¿De qué manera se lo explico para que sea fácil para él? Y sabe, yo tengo mucha práctica, porque tengo un niño de 6 años, y ese niño de 6 años me pregunta tantas cosas que yo tengo que poder tener la capacidad de explicárselo a su nivel, a su forma. Y siempre le pido gracia a Dios y Dios, dime cómo le digo que te crucificaron y que sangraste, y sin que se escuche muy violento el asunto, y que Él lo pueda captar. Y mi hijo me hace tantas preguntas que me ha puesto en jaque, me ha puesto en problemas de cómo le explico a mi hijo que Dios es un Dios de amor. Pues este muchacho me tiene en la misma situación, porque él es un bebé espiritual, o trata de ser un bebé espiritual, y tengo que bajarle esa leche a su nivel, ¿no? Para que él lo pudiera entender. Y digo, ¿sabes qué? Hay una manera muy sencilla. Dios pide toda la adoración para Él, porque es sencillo. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Todo lo que el ser humano ha creado como Dios es a causa de su propia necesidad y de su propia concupiscencia. No hay más. Es por eso que Dios dice, toda la adoración para mí. Y Él describe a Dios como egoísta, como un Dios prepotente, como un Dios autoritario. Digo, hay algo tan sencillo, le digo. Si Dios no fuera un Dios de amor, Él no te dijera cómo tú puedes ser salvo. Simplemente habría condenación. Es más, ya no estaríamos aquí. Bien lo decía Jeremías, es por tu gracia, por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Es por tu misericordia. Y a veces no entendemos, mi hermano, porque como vivimos y despertamos y dormimos y comemos y volvemos a despertar, vemos esta vida como algo natural y como que no lo merecemos. Pero la realidad es que es por su gracia y por su misericordia. ¿Cómo viviríamos nosotros si cada día en verdad agradeciéramos a Dios por un día más de vida? Eso me demuestra que Él es un Dios de amor. Y yo le trataba de explicar a Él, Dios es un Dios de amor, porque si no, hoy tú ya estarías muerto. Si no estuvieras en sus planes, en su gracia, en su misericordia, no estuvieras escuchando esta palabra de parte mía. Es porque Él te ama.
Entonces, cuando nosotros vemos lo que Dios le está diciendo a Juan, es porque Dios quiere derramar todo su amor para la humanidad. Y el decir estas palabras es para que hoy tú y yo, en vez de que nos dé miedo, un Dios que juzga, un Dios que no, Él nos va a hablar, y van a ver cuando entremos a hablar sobre las iglesias, que ante todo lo que Él mira, tanto bueno como malo en una iglesia, al final siempre le dice a la iglesia, pero haz esto. Pero te recomiendo que sigas este camino y entonces encontrarás tu recompensa. ¿No es un Dios de amor entonces? Es un Dios de amor que te enseña en qué estás mal, tus errores, tus virtudes y de qué manera puedes acercarte más a Él. Así es que seguimos hacia adelante, mi hermano. Gloria a Dios. Vemos entonces que son las 7 iglesias. Ahora, estas iglesias, como le mencioné anteriormente, son iglesias de Asia Menor. Asia Menor lo podemos entender como el sur de Asia, que era lo que estaba más pegado hacia la región hacia el sur, hacia la región de Israel, y hacia el este o el oeste, perdón, con Europa. Estas iglesias son entonces Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, que como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Usted pudiera encontrar muchos estudios donde todas estas partes que se describen de lo que está viendo Juan se podrían alegorizar. ¿Qué es esto? Que se le podría dar una interpretación. Para mí, yo soy más práctico. Yo puedo y conozco toda esta interpretación que se le puede dar, pero a mí lo único que me viene a traer a mi corazón es: Dios es un Dios grande e impresionante. Es un Dios indescriptible. Lo que está tratando de describir Juan es cómo. En otras palabras, no es fuego, pero es como fuego. Y dice, su voz es como de estruendo de aguas, pero no significa que realmente sea estruendo de agua. Lo que está haciendo Juan es tratar de interpretar con algo que él conoce lo que está viendo. En otras palabras, si yo pusiera un árbol aquí y cada uno diéramos nuestra interpretación del árbol, qué parece o qué forma tiene, cada uno la daría conforme a su contexto, a lo que conoce acerca de la humanidad o de la naturaleza. Hago este ejercicio constantemente. A mi hijo le gusta mucho mirar las nubes y darle una forma. Me dice, papá, mira, es un pato. Y yo, ¿dónde? ¿Dónde es un pato? Para mí es una pera o es algo diferente. De alguna manera u otra, en base a lo que conocemos y lo que tenemos en nuestro contexto, en nuestra sociedad, le damos una interpretación. Entonces, no quiere decir que realmente la voz de Dios sea un estruendo de aguas. Es como. Algo es lo que está tratando de decirnos Juan. Y en pocas palabras, lo que más deberemos de rescatar de esto es que Dios es un Dios indescriptible. Es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que a ese nivel es como debemos de llegar. A ese nivel, lo que Juan está viendo es tan impresionante que dice, me tuve que caer rendido delante de sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, en otras palabras, su diestra es su mano, su brazo, lo puso sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Imagínense el temor que ha de haber tenido Juan. Un temor tal vez, no un temor de miedo, tal vez un temor reverente, pero aún así temor. Y en ese momento que el Dios Todopoderoso te diga, no temas, yo soy contigo. No temas, yo soy el que soy. Y dice, y el que vivo, y estuve muerto, he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿De quién estamos hablando? De Cristo, del Señor Jesucristo, el que vivió, el que murió y el que resucitó. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, aquí fíjese, está revelando qué significa lo que dice que este ser tenía en su diestra. Dice que tenía 7 estrellas, dice, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, se le denomina como a esas iglesias que hay un ángel que está al cuidado de la iglesia. Y este ángel tiene esta labor de traer un mensaje. La palabra ángel para este contexto que estamos hablando significa mensajero. En otras palabras, entonces, es alguien que trae justamente el mensaje de un superior a un inferior. Y estas 7 estrellas en su diestra son justamente estos ángeles que están en la mano del Dios Todopoderoso. Pero al mismo tiempo dice que hay 7 candeleros, y estos candeleros representan las 7 iglesias. ¿Qué hace un candelero? Es una luz que busca alumbrar. Y en esto nos vamos a tener que ir a Mateo capítulo 6 o capítulo 7, donde dice que nosotros somos la luz del mundo. Dentro del Sermón del Monte del Señor Jesucristo, Él nos dice que somos como la sal de la tierra, pero también nos describe como la luz del mundo. Ojo, nosotros no somos la luz porque de nosotros emane naturalmente. Nosotros somos la luz del mundo porque Cristo, quien es la luz, está dentro de nosotros, y esa luz emana a través de nosotros. ¿Qué es lo que se nos exige al momento de tener esta luz dentro de nosotros? Que no se guarde debajo del almud. En otras palabras, que no se guarde debajo de la cama. Esta luz ha sido llamada para alumbrar en medio de las tinieblas. Lo que está viendo Juan, entonces, los 7 candeleros en la diestra de Cristo, es las iglesias que tienen que estar brillando, que en todo tiempo tienen que dar luz. Pero justamente a causa de esa función que tenemos como iglesia, que es dar luz, esta palabra tiene que ser dada y predicada, porque hay candeleros que no están alumbrando, o hay candeleros que creen que están alumbrando, pero realmente no están dando nada de luz. En otras palabras, si pudiéramos dar unas pequeñas conclusiones acerca del libro del Apocalipsis, es justamente hablarle a la iglesia y recordarle su función principal. Nuestra función es ser luz en medio de la oscuridad. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar, iglesia, en este momento esta palabra la pudiéramos tomar como algo individual, en lo personal, en la vida de cada uno, pero tenemos que tomar en cuenta que también esta palabra se está dando a nivel grupal, como comunidad de fe. En otras palabras, todos nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me preocupo porque mi hermano sea luz. No para juzgarlo, no para criticarlo, sino para animarle, que crezca en su fe, que crezca en su ánimo para servir a Dios, en la pasión con la cual se entrega. Y entonces aquí la iglesia que está en esta colonia pueda alumbrar en medio de las tinieblas. Y salimos nosotros como antorchas. Cada uno de aquí sale encendido para hacer una luz en medio de la oscuridad. Y es lo que está recordándole Cristo a Juan. Escribe estas palabras porque tenemos que recordarle a la iglesia de estos tiempos que han sido llamados para hacer luz. Entonces, básicamente, en esto podemos resumir la introducción de lo que es el libro de Apocalipsis dentro del primer capítulo. Vámonos entonces al capítulo número 2, porque sigue dando una pequeña entrada. Muy bien. Capítulo 2. Desde el versículo 1. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Algo que tenemos que tomar en cuenta en esta introducción, que va hacia la primera iglesia, que es a la iglesia de Éfeso. Vuelve a decir, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, otra vez, es Cristo. Y luego dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es algo que tenemos que tomar en cuenta y que es para bendición y para gozarse, iglesia? De que Dios no solamente nos tiene en sus manos. ¿Cuántos creemos esto? Él nos tiene en sus manos. Pero dice algo más sobresaliente y que llena mi corazón de gozo. Dice, el que anda en medio. El que anda en medio de la iglesia. Algo que tenemos que estar conscientes, que al momento de hacer iglesia, de reunirnos en la casa de Dios, tenemos que estar conscientes de algo. Dios está en medio de nosotros. Él está aquí. ¿Qué exige esto de mí?
reverencia delante de su presencia. Exige atención a la voz de Dios, de lo que Él está hablando a nuestros corazones. Por lo tanto, ahí se cumple la palabra que dice: cuando 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está Él presente. En otras palabras, yo tengo que ser consciente de que Él está aquí en este mismo instante. Que Él discierne nuestros corazones, las intenciones de nuestros pensamientos. Y mi hermano, yo le pido a Dios, al Dios de toda gracia, que me dé de esa gracia para traer este mensaje. Porque yo sé que Él está hablando hoy a nuestros corazones, con esa conciencia, con ese sentir en nuestro corazón, saber que Él está junto con nosotros. Deberíamos de prestar atención justamente a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Ahora, si a usted le gusta anotar y está anotando, quisiera darle unas características acerca de cómo se componen estas cartas, porque aunque son 7 cartas diferentes, estas cartas tienen una estructura en común. Tiene una forma de ser que vamos a encontrar igual en las 7 cartas, y que es necesario notar para un mejor entendimiento de ellas. El primero, la primera parte de la estructura es que tiene una introducción de parte de Jesús, como lo notamos ahorita en el versículo 1, donde Él dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros. Es el ángel o el Señor Jesucristo presentándose. Número 2, le voy a dar tiempo para que escriba. El primero es, tiene una introducción de parte de Jesús. Número 2, contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Describe cuál es la condición de la iglesia a la cual se le está hablando. ¿Lo puede repetir, hermano, por favor? ¿La número 2? Sí. Ok, contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Contiene una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Esa es la número 2. La número 2 en la... igual cuando ya vaya viendo carta por carta, ahí se van a ir dando cuenta cómo es que actúa esto. Número 3. Posee un veredicto de Jesús. Posee un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. El anterior nos presenta el panorama, pero da un veredicto, da una decisión respecto a esto. Entonces, posee un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Número 4, tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Tiene un mandato de Jesús para la iglesia. Número 5, posee una exhortación general. Posee una exhortación general. Siguiente, contiene una promesa de recompensa. Contiene una promesa de recompensa. Muy bien, ahí tenemos entonces una base de la estructura que vamos a encontrar en cada una de las cartas, y va a ser algo muy repetitivo. ¿Qué es lo que va a cambiar? La condición específica de cada iglesia. Algunos historiadores dicen que el hecho de que hayan sido 7 pueden dar referencia a las iglesias de acuerdo por temporadas que se vivieron, a tal grado que se dice que las últimas 2 iglesias que se mencionan tienen mucho que ver con iglesias de nuestros tiempos actuales en las que vivimos hoy en día. Ya llegaremos a su momento a esa situación, ¿no? Entonces, tenemos de estructura, y vamos a entrar entonces al segundo capítulo, y ya vimos que ya leímos la primera parte de esa estructura. Es el Señor Jesucristo introduciéndose a Él mismo. Y vamos al versículo 2. Dice, aquí va a la segunda parte de la estructura, que es dar un panorama general de la condición de la iglesia. Yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué interesante es lo que está diciendo Juan acerca de esta iglesia, porque, bueno, a través de Jesucristo, la revelación que recibe. Y algo que dice entonces es: yo conozco. Esto es algo que vamos a encontrar muy repetitivo en las cartas. ¿Qué es lo que está diciendo Juan a través de esta revelación? Que Dios conoce cómo somos como iglesia. Dios sabe nuestra condición real y sabe que de vez en cuando y de vez en siempre es bueno que nos revele nuestra condición. Amén. Es bueno saber realmente cómo estamos. El salmista le decía: escudriñame y muéstrame, oh Dios, si mi camino es un camino que te agrade. Él le dice: enséñame cuál es la condición de mi corazón, y si hay algo malo, entonces endereza mi vereda, endereza mi camino. Porque ¿cuál era el deseo del salmista? Quiero andar en tu justicia y en tu verdad. Pero ¿sabe que esto es muy triste en muchas personas que no aceptan que les digan cuál es su condición? Porque no es natural este deseo en nuestra vida. No es natural que te digan: eres un gruñón. No es natural que te agrade que te digan: eres un berrinchudo. No es natural que te agrade que te digan que tu manera de ser no es la adecuada, que tus acciones no son las adecuadas. Lo natural cuando alguien nos habla de esta forma es que pongamos una barrera, que nos enojemos, que respondamos de mala manera. Pero yo creo que de vez en cuando es un ejercicio muy necesario. Es un ejercicio que todo creyente debería de hacer, especialmente para con Dios. Pero Dios pone en nuestro camino personas para hacer esta función. Para mí, la persona principal para esta función es mi esposa. Desde que nos casamos, tuvimos una conversación muy profunda, donde empezamos a darnos cuenta que teníamos problemas de carácter. Y nos dimos cuenta y tuvimos que doblegarnos y tuvimos que ser conscientes que esto era cosa de dos. Que no era que ella era muy gritona o yo era muy sentido, era que los dos necesitamos trabajar en nuestra forma de ser. Entonces nosotros hicimos un trato desde que iniciamos nuestro matrimonio y empezamos a tener estos problemas. Dijimos: yo voy a estar de acuerdo con que tú me digas o me reveles cuál es la condición de mi corazón o de mi vida, pero tú tienes que estar dispuesta a que yo también te revele cuál es tu condición. ¿Cuál es la segunda parte de esta regla? Que lo que vayamos a decir, lo vamos a decir en amor. No para criticar, no para juzgar. Y cada cierto tiempo mi esposa y yo tenemos este tipo de pláticas. Hermano, son pláticas súper incómodas, pero súper necesarias para un matrimonio. Muy necesarias, porque en esas pláticas incómodas Dios ha trabajado en nuestros corazones. Yo le pido a Dios que a Dios le muestre a ella cosas que a veces yo me niego a creer de mí mismo. Yo le digo: Dios, muéstrale a ella, háblame a través de ella. Ella es un instrumento en tus manos para hablarme a mí y para poder mostrar algo que tal vez yo no quiero cambiar. Y viceversa, yo le digo a Dios en mi oración: muéstrame lo que tú le quieres hablar a ella y dame la gracia para mostrárselo y que ella pueda recibirlo en amor. Tenemos ya 8 años de casados y Dios ha sido bueno con nosotros, a causa de que Dios nos ha usado para ministrarnos en nosotros. Pero cuando a veces no es tan suficiente esa parte, cuando a veces de repente tampoco queremos estar en ese acuerdo. Yo tengo un par de personas muy especiales para mí, muy cercanas, las cuales, hablando ministerialmente, yo les he dicho: yo predico mucho, me paro a veces en altares, y mi oración siempre es delante de Dios es: nunca permitas que se me suba nada que no tenga que subírseme. Yo no soy nadie, es tu palabra, es lo que tú haces delante de la congregación, y siempre toda la honra y toda la gloria para ti. Pero como una manera de protegerme, le pido a dos personas que son muy buenos amigos: si tú ves algo en mí, si tú de repente ves una reacción que no está de acuerdo, o ves que me comporto de una manera que no es acorde, házmelo saber. Aleluya. Y yo estaré atento a escuchar lo que tú tengas que decirme. Y esas personas en su debido momento, créanme o no, han llegado con gracia y con sabiduría a darme palabra. Y qué bueno es que uno pueda estar consciente que uno es una obra en proceso. Amén. Que uno es una obra que no está completa, que necesita ser transformada. Aleluya. Y en esa necesidad
necesidad de ser transformado, Dios tiene que hablar a nuestras vidas. En ocasiones será Dios hablando directamente a tu vida, en medio de un sueño, en medio del estudio de la palabra, en medio de un tiempo de oración. Pero también Dios usará a personas para darte el consejo adecuado para tu vida. ¿Qué es necesario? Prestar atención. Amén. Discernir que esa palabra verdaderamente venga directamente de Dios. Otras personas que yo tengo, y es una palabra 100% confiable, que yo no les pongo un pero de nada, son mis padres. A mis padres, cada cosa que si ellos ven, perciben algo de mí, de mi matrimonio, de mi vida espiritual, de mi vida ministerial, de cualquier cosa que ellos perciban, yo los escucho atentamente. Tengo 36 años de edad y aún en este edad usted puede decir, yo ya estoy casado, yo ya hago mi propia vida, yo ya estoy fuera de su jurisdicción. Para mí la palabra de mis padres tiene peso. ¿Y sabe por qué tiene peso? Porque ellos siempre me han hablado de parte de Dios. Siempre ha habido palabras muy puntuales de parte de Dios a través de mi madre o de mi padre, que yo confío que es Dios completamente hablando a través de sus vidas. Qué bueno es, mi hermano, hoy que yo soy padre de 2 niños, yo quiero tener ese nivel de confianza con ellos. Yo quiero que ellos puedan escuchar cada consejo y cada palabra que yo les doy, sabiendo que no es sentimental, que no es de un papá que quiere protegerlos nada más, sino es palabra directamente de Dios. Una como a manera de testimonio rápidamente. Cuando yo iba a iniciar mi negocio hace 9, 10 años, yo tenía mucho temor porque le estaba jugando al emprendedor, y sabe que jugar al emprendedor es cosa seria y es cosa difícil, pero yo dije, Dios, si tú vas delante de mí, tú conmigo y quien contra mí. Pero yo hice una oración una noche y yo le dije, Dios, yo necesito que tú me confirmes esto. Yo necesito saber. Yo hace 10 años tenía 25, 26 años de edad, era todo un polluelo. Y yo de alguna manera u otra yo quería hacer la voluntad de Dios, así como hasta el día de hoy. Y yo le dije, yo necesito que tú me hables. Muy pocas veces yo te he exigido una palabra, porque yo confío todo de ti. Lo que dicen tus palabras yo lo creo. Pero quiero que tú me reveles o que tú me confirmes si este negocio viene de parte de ti o simplemente me quito de cosas y sigo hacia adelante. Para este momento yo ya había graduado de mi carrera de arquitectura y bien yo podía ejercerla sin ningún problema como la ejerzo hasta el día de hoy, ¿no? Pero en ese momento yo tenía ese deseo de emprender ese negocio. Al siguiente día, cuando yo le presento mi plan de negocios a mis padres en una computadora, hice mis gráficas, mi retorno de inversión, hice todo lo más profesional que yo pude. Y cuando les dije cuánto iba a ser la inversión, ese fue otro tema. Y cuando yo les digo, y sale en tanto, mis papás nomás se quedaron viendo el uno al otro. Obviamente no teníamos el dinero. Y en ese momento, mi madre hace este gesto, simplemente se da la vuelta y se va. y yo dije, bueno, uno menos, me queda otro. Aún puedo confiar en que el que tiene el dinero sea el que diga que sí, ¿no? Pero lo que hace mi mamá es ir a la cocina, un lugar donde toda buena mamá, ama de casa, guarda algo muy especial, y es su Biblia. Mi mamá siempre, yo la podía ver cantando y leyendo su Biblia en una barrita que teníamos en la cocina de la casa. Y ella empieza a hojear la Biblia y en un momento de suspenso, pues ¿qué va a hacer mamá? ¿O qué va a decir? O alguna reacción, pues espero que decir algo, hice mi chamba, respóndanme algo. Y entonces mi mamá llega con la Biblia y me dice, mijo, así te dice el Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. En ese momento se estremeció mi corazón, mi piel. Yo empecé a llorar y ellos como que, ¿por qué lloras? Digo, mamá, es que yo en la noche anterior lloré a Dios. Y yo le dije, dame palabra tuya y respóndeme. Y usted está haciendo el medio para hablarme y confirmarme. Avanzo en los años. Yo creo que les comenté en la predicación que estuve aquí con ustedes. Hace 1 año y medio se derrumbó mi negocio. Se cayó por completo. Se destruyó. Y en ese momento, cuando yo estoy orándole a Dios, danos paz, danos tranquilidad, las palabras de mi madre vinieron a mi mente, porque para Dios no hay nada imposible. Y cuando estamos viviendo ese tiempo de tempestad, ese tiempo de angustia, y hoy, después de 1 año de lo del derrumbe, el negocio volvió a ser levantado. Y sabe, no es por mi habilidad, no es por mi gran habilidad como en los negocios. De hecho, yo le digo a Dios, instrúyeme, necesito tanto de ti porque necesito administrarme mejor. Pero cuando viene algo que es de Dios, venga un derrumbe, se caiga el techo, si es de Dios, lo levanta y lo levanta muchísimo mejor de como estaba anteriormente. A lo que voy con esto es,
que Dios conoce nuestro corazón. Amén. La palabra está diciendo, yo conozco. Amén. Qué importante es que entendamos hoy como iglesia, como comunidad de fe, Dios nos conoce. Amén. Dios sabe cuál es la condición de esta iglesia en particular, la condición de tu corazón. Y sabes, no es para que te dé miedo. Al contrario, las palabras correctas deberían ser como el salmista: muéstrame quién soy delante de ti, instrúyeme, muéstrame la vereda, y entonces yo caminaré por ese camino. Qué importante es que tengamos esta actitud, que realmente estemos dispuestos a que nuestra condición sea revelada, aunque no te guste, mi hermano. Amén. Aunque no te guste lo que vas a escuchar, créeme, muchas veces no te va a gustar, pero déjame decirte algo, y que aprendo a través de las iglesias: al final de todo esto hay una recompensa. Amén. Hay una promesa. Si tú te aferras a esa promesa, tu vida será mejor, tu vida será bendecida, y sobre todas las cosas sabrás que vas hacia el lugar correcto, hacia la eternidad con Cristo. Y leemos, y dice: yo conozco tus obras. Había cosas que estaban haciendo bien. ¿Cuáles eran estas cosas? Dice que ellos trabajaban mucho y tenían paciencia. Iglesia, aquí hay trabajo y paciencia. Somos pacientes los unos con los otros. Dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Algo en particular que tengo que mencionar aquí: dice, no soportas a los malos. La palabra soportar aquí no tiene que ver con rechazo. Acuérdense, recordemos algo: estamos aquí para amar a los que nos rodean, incluso amar a nuestros enemigos. La palabra soportar dice: no soportas a los malos. Tiene que ver con esa sentir de rechazo al pecado. ¿Se me explico? Ese sentir de que algo se está haciendo mal y tú no lo soportas y no quieres estar ahí y no lo aguantas y pones un alto. A eso se está refiriendo, no acerca de rechazar a la gente mala y ya no predicarle. Más bien tiene que ver con un rechazo a las acciones malas de las personas. Quiere decir que ellos querían guardar su fe. Y luego dice: y has probado a los que dicen ser apóstoles. Recordemos que para aquel tiempo ser apóstol se volvió moda. El ser apóstol se volvió una tendencia, algo de que vamos a hacerlo porque como que está de moda. Y saben, lo que voy a decir, pues lo digo desde una opinión muy personal, pero hoy en día el ser predicador o evangelista se ha vuelto también una moda. El ser pastor incluso se ha vuelto una moda. El hecho de estar en un púlpito, en un altar, el tener un micrófono, se ha vuelto atractivo para las personas. ¿Y saben qué está sucediendo? De unos años para acá, no sé si ustedes han podido estar atentos a las noticias, pero de un tiempo para acá ha habido mucho suicidio en pastores. ¿Por qué sucede esto? Porque no hay un llamado real. Porque se convirtió tal vez en una moda, en una manera de tener reflectores, de tener a seguidores. Porque esto, mi hermano, es seductor. Esto seduce a personas. Esto, el estar en un altar, en un lugar, en un instrumento, puede seducir a unas personas de una manera incorrecta, con un corazón desviado, de una manera que no es agradable delante de Dios. Qué importante es entonces que nuestro corazón esté bien humilde delante de Dios para aceptar el reto de tener este micrófono, de tener un instrumento, de todo aquel que se suba ahí, sepa que la honra y la gloria es para Dios, y no para la persona. Amén. Damos una gloria a Dios. Y dice que esta iglesia entonces ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿De qué manera los probamos? Porque eso es interesante. La iglesia tiene que estar atenta a saber si la palabra que se está predicando es palabra de Dios o es palabra de ser humano. Y por ahí podemos tener algunas, tal vez, déjenme rescato alguna referencia respecto a esto. Destaca, dice: yo conozco tus obras, tu gran trabajo, tu paciencia, que no soportas a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y fíjese lo que dice Juan capítulo 4 versículo 1, yo se lo leo. Y este versículo nos insta a probar a todos y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mucho falso predicador. ¿Cómo identificamos a un falso predicador?
La manera en que uno prueba, justamente, y el pastor ahorita lo decía, ¿no? No lo conozco mucho. Creo que le llegaron buenas referencias acerca de mí. Pero una manera de cómo se prueba, justamente, aquellos que dicen predicar la palabra, no tiene nada que ver si se expresan muy bonito o no delante de ustedes en el altar. Eso lo pueden hacer muchos y lo hacen muy bien. La manera en que esos profetas o estos apóstoles son probados es en su manera de vivir, en cómo se dirigen para con sus esposas, en cómo se dirigen con su familia. Ahí es donde realmente se distingue si una persona o un predicador o un apóstol es verdaderamente seguidor de Jesús. Después podemos identificar sus intenciones a la hora de predicar, sus intenciones a la hora de predicar el evangelio. Cuando yo estaba más joven, yo terminé de estudiar en el Instituto Bíblico por ahí de mis 22, 23 años de edad. Yo entré a estudiar en el Instituto Bíblico, tenía como 19, 20 años cuando entro a estudiar en el Instituto Bíblico, y termino por ahí de mis 23 años, casi a la par de la carrera universitaria. Y en ese tiempo me juntaba con un grupo de amigos que se denominaban evangelistas. Muy buenos amigos, en lo particular como personas, muy buenas personas. Pero hubo un tipo de diálogos que a mí no me gustaba para nada que ellos sacaban. Y es de que ellos muy constantemente salían a predicar a otras ciudades. Generalmente predicaban en otros lugares y casi siempre las pláticas tenían que ver con cómo te fue. La pregunta era cómo te fue. Y yo fui entendiendo al tiempo, cuando ellos se referían al cómo te fue, cuando ellos decían muy bien, una iglesia muy bendecida, o un poco más o menos, era que se referían al cash, a las ofrendas. Y cuando yo escuchaba eso, a mí me estremecía. Yo para ese tiempo no era mi función predicar, no estaba yo en este ministerio de lo que era la prédica. Yo enseñaba en mi iglesia donde me congregaba, predicaba tal vez ahí, ministraba en alabanza. Yo toco también lo que es el piano, y por mucho tiempo ese fue mi ministerio dentro de la iglesia. Y me estremecía al escuchar esto, porque al escuchar muy bendecido significaba que les había ido muy bien. No tan bendecido significaba que la iglesia no se había portado de una manera muy adecuada. Y esas eran sus conversaciones. Y yo decía, Dios, si yo llego algún día a predicar, jamás me permitas llegar a eso. Jamás me permitas anhelar más aquello que lo que realmente es el predicar tu palabra. Y sea una iglesia pequeña o una iglesia grande, el mismo deseo y la misma pasión de predicar su palabra. Y hoy en día, de hecho, de unos años para acá, de 8 o 10 años para acá, el llamado de Dios ha sido tan fuerte a predicar, que yo le digo a Dios, yo nunca pedí estar delante de personas hablando o enseñando. Es tu gracia, tu misericordia la que abre el camino. Y si tú dices que ahí es donde yo tengo que estar, ahí es donde voy a estar predicando. Y qué importante es entonces, ¿cómo identificas entonces en una persona, en un profeta, en un apóstol, que es de Dios o no es de Dios? Juan, el mismo 4, dice en el versículo 2 y 3, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de carne no es Dios. ¿Cómo identificamos que un predicador, un apóstol o que se hace llamar profeta viene realmente de Dios? Mi hermano, si le habla de Cristo, él es el de los buenos. Si deja a Cristo de lado y le habla más de sus experiencias personales, de lo que han hecho, de lo que han logrado en su vida, mi hermano, ese no es un buen apóstol, un buen profeta, un buen predicador. Cristo es el centro de nuestra predicación. Quien debe ser exaltado es Cristo y siempre Cristo. Cuando predicamos de Cristo y su obra redentora, de su obra de salvación, entonces podemos estar seguros de que esa palabra viene directamente de parte de Dios, porque Dios siempre va a presentar a su Hijo. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros siempre debe de estar presente en cada una de nuestras predicaciones. Algo de lo que nos enseñan justamente en el Instituto Bíblico en la materia de homilética, que es una de las materias que yo también imparto en el Instituto Bíblico de la iglesia donde me congrego. Es el principio muy básico de que toda prédica debe al menos de terminar con Cristo. Toda predicación que tú vayas a sacar, toda enseñanza, todo extracto que vayas a sacar, por más que tengan que ser con una enseñanza para la vida en lo particular, siempre debe de terminar en la persona de Cristo. Siempre debe de hablar de un atributo de Él hacia cada uno de nosotros, porque Él es el que transforma los corazones. Al final, Él es el que convierte el alma de las personas. Así es que,
Seguimos hacia adelante. Y sigue diciendo entonces, y los has hallado mentirosos, o en otras palabras, no dicen la verdad. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Éfeso era una iglesia que trabajaba, una iglesia incansable, una iglesia que tenía paciencia. Dice, trabajas arduamente por amor de mi nombre. Y aquí viene la condición o el veredicto de parte de Dios. Pero tengo contra ti. Y este tengo contra ti se refiere justamente, has estado haciendo bien estas cosas, pero Dios busca algo más íntegro en nuestra vida. No se trata, iglesia, solamente de acciones. Se trata de que nuestro corazón esté completamente alineado. Lo que está diciendo Cristo en esta palabra es, haces muchas cosas buenas y se ven y están bien. Pero hay algo por ahí que en tu corazón no está totalmente siendo entregado. Hay algo que está un poco distorsionado y vamos a ver a qué se refiere. Y dice ahí, que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere con que has dejado tu primer amor? Quiere decir que esta iglesia ya no servía con la misma pasión y con la misma entrega. Sí, hacen muchas obras, hacen muchas cosas que están bien, pero la pasión con la que lo debe de hacer, el amor, la entrega, se ha estado perdiendo. Y lo que podemos encontrar como una relación, o más fácil de entender y más práctico, es una relación de matrimonio. Es una relación de pareja, donde no sé si le ha llegado a pasar, pero que tal vez la esposa le diga al esposo, pero ¿por qué ya no me regalas flores? ¿Por qué ya no me dices cosas bonitas? ¿Por qué ya no me abres la puerta del carro? ¿Por qué ya no me ayudas a bajar un escalón? Y el por qué y empezar. Y ese por qué, mi hermano, siempre lleva una respuesta específica. ¿Dónde está tu primer amor? Y siempre la referencia va a ser como cuando éramos novios. Digo, si pasaron por esa etapa, espero que sí, ¿verdad? Como cuando éramos y no se brincaron directamente al matrimonio. O viceversa, ¿no? Dice, y siempre, casi siempre va a ser la mujer que tiende más a esta parte del sentimiento. Decir, porque no eres así como cuando éramos novios, como cuando éramos recién casados. Y es de que hay una característica de los que son novios o recién casados, y es que todo es miel y todo es color de rosa. Y todo aguantas y todo soportas. Y de repente si roncaba, no importaba, la amabas porque roncaba de una manera hermosa. Porque todo lo que hacía era bueno y su manera de cocinar te encantaba, aunque tal vez no cocinara muy bien, pero tú estabas en tu primer amor y todo era bello. Yo recuerdo que en esos tiempos de noviazgo, a mí nunca me gustaba el café, nunca me gustó el café. Y a quien ahora es mi esposa es amante 100% del café negro, negro, negro. Entonces cuando salimos a una de nuestras citas, ella se atrevió a pedir por mí. Y ella dice, ¿nos traes 2 cafés, por favor? Y yo, espera, para mí un chocolatito caliente, por favor. Yo soy muy dulcero. Mi esposa es muy amarga en cuanto a los sabores. Ella es el amargo y yo soy 100% dulce. Ella puede tener un café negro y yo puedo tener una nieve de chocolate en mis manos al mismo tiempo. Ella es caliente y yo soy frío. Y en ese sentido, recuerdo que para quedar bien y porque estaba en mi primer amor, tráigame el café. Y yo por dentro de todo amargo, ¿me puede traer como 4 de azúcar, por favor? Bien dulce, bien cargado, pero tomando café, porque estaba en mi primer amor. Hoy en día, después de 8 años, mi hermano, soy un amante del café en proceso. Me cambió a su lado, ahora soy cafetero y en mi casa no puede faltar café. Y lo hacemos por amor. Y estamos en ese primer amor y todo aceptamos y todo soportamos y a todo le decimos que sí. Amor, puedes sacar la basura a la medianoche. Sí, amor, yo voy y la saco, yo voy y hago las cosas. Pero algo pasa durante los años, algo se va perdiendo. Amor, puedes sacar la basura. No, que la saque el niño. O en otro momento o tengo flojera. O amor, qué malo estuvo este caldo. Amor, la verdad, roncas bien feo y me despiertas, no me dejas dormir. Aquellas cosas que en su primer amor uno aceptaba y estaba dispuesto a convivir. Hay algo que va transformándose. Yo digo que tal vez
El amor en la pareja se va transformando y tiene que transformarse para bien. Pero en ocasiones descuidamos aquellas cosas y dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y le dice a la iglesia de Éfeso: tú servías de una manera. Si yo te dijera y te voy a contar cómo me servías con pasión. Y decía, el pastor decía: vamos a limpiar la iglesia a las 8 de la mañana. ¿Y cuántos dicen que sí iban a estar? Y levantabas la mano y ahí estaban todos para limpiar. Pero hoy ya no es lo mismo. Hoy te tienen que rogar para que vayas a hacer limpieza. Hoy te tienen que rogar para que vayas al día de ayuno, al día de oración. ¿Qué ha pasado contigo? Antes te emocionaba ir a la casa de Dios. Antes te emocionaba cantar en las alabanzas. No te importaba el tiempo que se tomaran. Te encantaba. ¿Y ahora qué está sucediendo? Y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Haces muchas cosas buenas, pero en tu corazón hay algo que no está bien. Y le dice entonces lo siguiente. Entonces el versículo 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Recuerda por tanto de dónde has caído. Lo que le está diciendo a la iglesia: recuerda en qué momento cambiaste el rumbo. ¿Qué fue ese momento que cambió tu forma de ser? Vuelvo a la relación de pareja. ¿En qué momento, hombre, dejaste de ser cariñoso? ¿En qué momento, mujer, dejaste de respetar a tu marido? ¿Qué fue lo que marcó? Tal vez hubo algo que tu marido hizo. Tal vez tu marido te falló, tu mujer te falló. Tal vez hubo infidelidad. Tal vez se metió hábitos ocultos dentro de tu casa, dentro de tu matrimonio. Y eso marcó la vida. Entonces, lo que está diciendo el ángel, lo que está diciendo el mensajero es: recuerda en qué momento fue. Y dice: y arrepiéntete. Qué importante es tomar en cuenta esto como iglesia también. ¿En qué momento ha decaído nuestra fe? ¿En qué momento hemos caído en nuestras maneras de servir? Y recordar qué es lo que ha pasado. Y tal vez tú tengas algún rencor contra alguno de tus hermanos o contra tu pastor. Y en ese momento es necesario que encuentres qué es lo que está pasando para que no rindas tu servicio realmente como debe de ser. Y tomes la acción que dice entonces ahí: arrepiéntete. Y en eso le da un siguiente consejo. Primero es: ubica en dónde caíste. ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida como cristiano? Número 2, arrepiéntete de tu camino. Y número 3, haz las primeras obras. Qué importante es esto, que yo tengo que recordar constantemente que cuando yo era novio con mi esposa, yo le abría la puerta para que ella entrara al carro. Y le abría la puerta de cualquier lugar para que ella fuera la primera en pasar. Y si yo recuerdo ahora mis acciones y yo digo: ya no hago eso con ella. Incluso antes le llevaba flores y hoy ya no le llevo flores. Y le está diciendo entonces, el consejo es: vuelve a hacer las primeras cosas que hacías antes. Vuélvele a abrir la puerta. Hazla que se sienta amada, que se sienta protegida. Vuelve entonces a traer flores de vez en cuando, que adornen la mesa una vez de vez en cuando, que tenga ella algo que se vea bonito, un regalo de parte tuyo. Es lo que está diciendo entonces. Y nos está pidiendo que hagamos conciencia. ¿Cuáles eran esas primeras obras que hacía en la iglesia? Personalmente, ¿cuáles eran esas cosas que tú recuerdas que cuando tú te convertiste a Cristo las hacías sin llorar, sin chistar, sin decir nada, y las hacías? Haga memoria. ¿Qué de esas cosas ya no hace hoy? ¿Qué de esas cosas dejó de hacer? ¿Qué de esos días que dejó de congregarse y dice: volvamos a lo básico, no te compliques la vida, esto no es tan complejo, es muy sencillo, vuelve a lo que hacías en tus inicios? ¿Saben qué grande es Dios? Que no te está pidiendo grande sacrificio, simplemente te está pidiendo: haz memoria, recuerda en qué fue ese momento donde caíste, arrepiéntete y vuelve a hacer lo que hacías antes. Y hazlo con la misma pasión, con la misma entrega, y entonces volvemos a empezar. En toda relación matrimonial son buenos lo que le llamamos los resets o los reinicios. Es bueno porque a veces hay ocasiones en que hay tanto problema tan tóxico en la relación de pareja que a veces las pláticas se vuelven simplemente discusiones que nunca salen del mismo círculo. ¿No le ha pasado? Que no deja uno discutir por lo mismo. Nosotros lo que aconsejamos a matrimonios, a parejas en ese momento: necesitan hacer un alto, necesitan perdonarse todo aquello que ustedes consideren que se han hecho el uno al otro. Perdónense,
pero es necesario iniciar desde cero. Inicien desde el principio y vamos a comenzar una vez más, porque a veces es mejor destruir todo y volver a iniciar que tratar de estar reparando, tapando hoyitos que después se vuelven a abrir con el tiempo. Y sigue diciendo el consejo. Fíjese cuál es la consecuencia de sus acciones si no hacen lo que se les está pidiendo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Recordamos que era el candelero la función, alumbrar. Y el candelero, significaba justamente la iglesia, que es como una lámpara para alumbrar. Y fíjese algo muy importante que hay que destacar aquí. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Algo que tenemos que tomar en cuenta, iglesia, es que no por el hecho de ser iglesia significa que somos eternos. No por el hecho de decir, es que es una iglesia, es la casa de Dios, nadie la puede quitar. Iglesia, si no nos comportamos, si no hacemos nuestra chamba como debemos de hacer, a Dios le puede placer decir, amén, esta iglesia, amén, se va de aquí. Porque Dios es el que la tiene en sus manos, no es su pastor. Aunque Él tiene gran responsabilidad en el manejo, en el conducir a la iglesia, pero al final de cuentas es de Dios la iglesia. Y si Él ve que la iglesia o la lámpara no está haciendo su función, simplemente para qué está ahí y la va a quitar. Algo así le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando el imperio babilónico venía para llevárselos en cautiverio, y venía palabra de parte de Dios para decirles, arrepiéntanse de sus malos caminos, porque si no ustedes serán llevados en cautiverio. ¿Saben qué era lo que ellos decían? El templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Qué significaba esta frase que ellos decían? Que ellos confiaban en que el templo aún estaba ahí. Y que si el templo estaba ahí, significaba que Dios estaba con ellos. Por lo tanto, nada les podía pasar y ellos podían seguir viviendo su vida como la estaban viviendo. Pero, ¿qué dice la historia? Algo totalmente diferente. Ellos se aferraron, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Pero siguieron viviendo sus vidas a como las estaban viviendo. Y el imperio babilónico les destruyó sus casas, les destruyó su templo, sus murallas, y se los llevó cautivos. Ellos no atendieron al llamado que se les dio con tiempo y con anticipación. Arrepiéntanse de su manera de vivir, porque ningún templo, ninguna iglesia es eterna, porque Dios no habita en medio de esa actitud. Dios no va a habitar en medio de una actitud que se ha olvidado de que su primer amor es Cristo. De que a quien amamos y por quien hacemos las cosas es Dios. Y cuando olvidamos eso, simplemente son acciones tras acciones tras acciones, pero olvidando el sentido real del por qué hacemos las cosas. Es para servirlo a Él, para amarlo a Él. Y qué triste sería servir a Dios con una actitud apática. ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Cómo se siente Él que tú lo sirvas quejándote? Qué triste es esto, ¿no? Qué triste es que te pidan que hagas algo y que lo hagas con cara de enojo, con cara de no quiero hacerlo. Entonces uno dice, bueno, pues mejor ya no te pido nada, ya no te pido ningún favor. Y Dios dice, yo soy suficiente para ti, para crear este puente de alegría, esta fuente de gracia, para que sirvas de la mejor manera y de la manera correcta. El consejo es entonces, arrepiéntete, haz las primeras obras, porque si no tu candelero será quitado si no te hubieres arrepentido. Versículo 6, y ya casi voy terminando con esta iglesia, para hacer una pausa. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas no se menciona, de hecho, en el Nuevo Testamento acerca de este grupo, de esta secta. Pero se puede ver que Nicolás como tal, eran seguidores de un tal Nicolás que pudo haber sido un servidor en la iglesia. No se habla como tal de este personaje, pero la historia nos dice que era un tipo secta, o traían un tipo de enseñanza donde tú podías predicar la palabra o congregarte, pero no era tan importante tu manera de vivir. Si tú le querías dar placer a tu cuerpo, placer a tus deseos, estaba bien mientras fueras a la iglesia. Y ojo, porque es algo que pudiéramos estar viviendo hoy en nuestros tiempos. Mientras tú estés aquí, tú te congregues, todo está bien, te recibimos con amor, no pasa nada, y tu manera de vivir no importa tanto mientras tú estés aquí en el templo de Dios, en la casa de Dios. Y eso era lo que enseñaban los nicolaitas. Entonces dice, y has aborrecido a los que predican acerca de esto, y los has aborrecido, dice Dios, porque yo los aborrezco. Porque esa no es la manera que yo les pido de cómo deban de vivir. Ustedes deben de ser creyentes fieles dentro de la iglesia y fuera de la iglesia.
Dentro de la iglesia se predica, fuera de la iglesia se predica. Te arrepientes dentro de la iglesia y te arrepientes fuera de la iglesia. Y eso es lo que estaba aborreciendo el Señor Jesucristo. Versículo 7 termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay una advertencia. Vamos a resumir esto. Le está diciendo su condición real, que era lo que ellos estaban haciendo. Recordemos, esta era una de las primeras iglesias que Pablo había fundado en sus viajes misioneros. Era una iglesia que en sus inicios, y lo narra Pablo en Éfeso, cuando él está en una de las iglesias, cuando él está siempre se refiere con gratitud y con gran amor a la iglesia de Éfeso. De hecho, creo, si no me equivoco, fue en las iglesias donde más tiempo invirtió, donde más tiempo estuvo él. Si no me equivoco, fueron 2 años donde él estuvo sembrando para esta iglesia, para cosechar ahí almas para Cristo. Y él tiene la referencia de cómo es que ellos servían. La condición es: ustedes sirven muy bien, hacen cosas muy buenas, incluso saben identificar a los falsos profetas, a los falsos maestros, pero se han olvidado de servirme con amor como que lo hacen para mí. Se han olvidado que no lo hacen, sí es para las personas, pero al que sirven principalmente es a mí. Y cuando lo haces para mí, es necesario que lo hagas de corazón, un corazón contrito y un corazón humillado, un corazón que realmente sea agradable delante de mí. Entonces les dice: identifica en qué momento perdiste tu primer amor. Identifica qué fue aquello que tú crees que te dañó, que te hizo sentir mal, para que dejaras de hacer esas buenas obras con el corazón correcto. Arrepiéntete de ese camino y vuelve entonces a la senda antigua. Vuelve a los rudimentos más básicos. ¿Cuáles serían estos rudimentos más básicos? Sirve hasta en lo más mínimo. Préstate para la atención hasta lo más mínimo que se necesite dentro de la casa de Dios. Para predicarle a una persona, no busques multitudes, vuelve a lo básico, predícale a tu vecino. No busques estar ahí arriba tal vez solamente en el altar. Ve y sirve y ve y limpia los baños. Ve desde lo más básico, desde lo más, y siente como ahí tu amor vuelve a nacer. Que realmente lo que importa no son los reflectores, no es el aplauso de la gente, no es la felicitación, es reconocer que en medio de todo lo que tú haces, lo haces para Dios. Aleluya. Que no importa si te ven o no te ven. Eso es lo que está diciendo. Mi primer amor era estar consciente que el que me ve es Dios. Que el que ve mis acciones es el Dios Todopoderoso. El Alfa y Omega, el principio y el fin. El que todo lo sabe y todo lo conoce. Cuando yo hago y presto mi servicio delante de Él, entonces yo lo voy a hacer con pasión. Por ahí en la Escritura, si no me equivoco, es en Corintios. Si no me equivoco, Pablo le está hablando a la iglesia y dice: porque no predicamos como los que buscan medrar o sacar provecho de la fe, sino predicamos como delante de Dios y de parte de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo: cada vez que yo voy a predicar, sí me voy a presentar delante de una multitud, pero antes que la multitud, yo vengo de parte de Dios, enviado de parte de Él. Y no solamente eso, no solamente me envía y Él se queda atrás, predico delante de Él. Por lo tanto, cuando yo estoy consciente de que yo traigo su mensaje, y aparte no solo eso, Él me está viendo, lo voy a hacer de la mejor manera. Lo voy a hacer con pasión, con entrega. Y sabe, yo siempre he dicho esto cuando hablo acerca de este versículo. Yo pienso que si en algún momento mi hijo tuviera que hablar acerca de papá y de mamá a cualquier persona en su escuela y tuviera que describir a sus papás, ¿cómo me encantaría que mi hijo me describiera con amor, con pasión? Que me diga: mi papá es muy bueno, mi papá le gusta jugar, mi papá también me regaña, pero mi papá tiene paciencia conmigo, mi papá me instruye, mi papá me enseña. Y que mi hijo hable de pasión, con pasión de mí, y yo poder tal vez estar ahí diciendo: wow, qué bueno, qué bien se siente de cómo mi hijo habla acerca de mí. ¿Sabe? Lo mismo pienso para con Dios. Ahora cambio el panorama y la escena. Aquí yo estoy hablando como Pablo. Él me envió y aparte estoy delante de Él y hablo con pasión. Pero ahora cambio y digo: ¿cómo sería Dios viéndonos a nosotros? Bendito. Y diciendo: qué bien cómo mi hijo habla de mí.
Gloria a Dios. Qué bien que Él lo hace con pasión porque Él me conoce, porque Él sabe que lo amo, porque Él sabe que yo estoy con Él, que yo conozco su corazón y que yo lo protejo y yo lo animo. ¿Sabes? Dios expresándose así de ti, y cuando eres consciente que tu servicio lo haces delante de Dios y de parte de Dios. Tomemos conciencia, mis hermanos, de que Dios está presente en todo lugar. Dios está presente aquí en este lugar y Él discierne nuestros corazones. Qué importante es lo que dice Juan. Entonces, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando. No son palabras humanas, es la palabra de Dios. Entonces, lo que está pidiendo Juan en este momento es lo mismo que yo pido hoy en oración a Dios: que Él abra nuestro entendimiento, que Él nos haga entender con humildad que necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Y Él dice, la promesa es esta, mi hermano: al que venciere. Y cuando habla la palabra de vencer, se hace una relación a las guerras. A lo que se está haciendo consciente es que esta vida es una guerra constante. Y dice, al que venciere. Para vencer, ¿qué necesitamos hacer? Pelear. ¿Y contra qué peleamos? No contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Sí? Peleamos en el Espíritu. Lo que está diciendo entonces Juan es, al que venciere. Para vencer necesito pelear. ¿Contra qué peleo? Contra mi carne. Peleo contra mis deseos. Peleo contra las huestes celestiales. Y dice, si tú peleas firme, necesitas pelear. Según el contexto de este pasaje, necesitamos pelear con nuestro primer amor. Necesitamos pelear con el corazón entregado realmente delante de nuestro Dios. De esa manera, si peleas de esa manera y logras vencer, y vas a vencer, entonces la recompensa es que te daré el regalo de la vida eterna. Amén. Y eso es lo que estamos persiguiendo, mi hermano. Recuerde, usted no está persiguiendo un auto del año. Usted no está persiguiendo la mejor casa. Usted no está persiguiendo un terreno, un mejor trabajo. Usted persigue el mejor regalo, que es estar en la eternidad con nuestro Señor. Amén, aleluya. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos por un momento para concluir estos minutos de enseñanza? Señor, cuán grande es tu amor, Dios. Cuán grande es tu amor, que tú sigues hablando hoy en día a tu iglesia. Que tu voz se sigue escuchando, Señor. Permítanos hacer esos cambios, esos ajustes, Señor, en nuestra vida, con un